Hola, buenas tardes, bienvenidos a su primera sesión de introducción. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es el primer componente formativo que se llama Help Me Please, ayúdame por favor. ¿Listo? Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla de nuevo para que veamos la plataforma, para hablarnos primero de qué tenemos para esta semana. Entonces, según nuestro cronograma, tenemos que para esta semana del 29 de junio a el 3 de julio, tenemos lo que sería la evidencia del test de W3, AA1, ABCO1. Entonces, básicamente es un test que dura 30 minutos, tiene unas eh, 15 preguntas, si no estoy mal. Una revisadita. Entonces, lo mínimo, como se dice, 70 puntos. Entonces, son algunas preguntas, A, B, C, D, E, preguntas de opción múltiple. Algunas son preguntas relacionadas a una lectura, a veces son preguntas relacionadas a un audio. Entonces, esa es la actividad que tenemos para esta semana. Si alguno de ustedes ya la realizó y ya tuvo más de los 70 puntos que se necesitan para aprobarlo, entonces, entonces pueden realizar la siguiente evidencia. La siguiente evidencia es el foro Let's Go Shopping. ¿Listo? Entonces en el foro Let's Go Shopping ustedes pueden hacer una publicación inicial en la que contenga, vamos a ver, la guía de aprendizaje. Si ustedes quieren saber cómo hacer exactamente las evidencias, entonces pueden revisar la guía de aprendizaje y en la parte de abajo de la guía de aprendizaje está, digamos, la explicación o las instrucciones para realizar las evidencias. Entonces la primera evidencia, perdón, la evidencia del foro Let's Go Shopping. Entonces son básicamente, hay que hacer dos cosas. Lo primero es hacer la primera publicación en la que se respondan a estas preguntas, no explícitamente estas preguntas, sino que se hace un párrafo y a medida que va avanzando el párrafo, que va avanzando la conversación, ¿vale? Van respondiendo estas preguntas. Entonces, durante la primera intervención debe estructurar las ideas respondiendo cada una de las preguntas que se presentan y a partir de sus respuestas puede ir desarrollando su composición escrita e ir distinguiendo qué vocabularios y expresiones necesita, ¿vale? No solamente responder las preguntas, sino que a partir de las respuestas que ustedes tengan a esas preguntas van desarrollando la evidencia. ¿Listo? Entonces, es decir, piense de manera ordenada, organice y si le es necesario realice un borrador y compártalo al instructor con el fin de realizar una buena práctica. Si lo quieren hacer, está bien. Si no, pues igualmente ahí en la evidencia lo pueden poner y yo les hago las correcciones y pues las pueden corregir, lo pueden volver a publicar como ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, a partir de estas preguntas, ustedes realizan esa, esa primera publicación. ¿Listo? Luego de eso, entonces las preguntas, bueno, las preguntas ¿cuáles son? Entonces, what do you need to prepare a delicious meal? Where do you go to buy the ingredients? Ask the seller if there are five of the product you want to buy. Then ask the seller for the price of the products and express your opinion about the price. Y how are you going to pay? ¿Listo? Entonces, básicamente, pues es, eh, digamos, una pequeña historia donde usted va a realizar o hacer una receta de comida. Entonces, eh, por decir algo, voy a preparar pasta Alfredo. Entonces, ¿qué necesito para hacer pasta Alfredo? Entonces, obviamente el espagueti, necesito yemas de huevo, necesito tocineta o necesito parmesano y ahí, pues, por eso. Entonces, ahí, de eso, ahí ya tengo los ingredientes, luego hago de cuenta que voy a una tienda, pregunto los precios, digo, bueno, ¿cuánto vale la tocineta? Bueno, la tocineta vale, por decir algo,
90.000 pesos. Yo digo, uy, no, esa tocineta está muy cara. Sí, obviamente, pues en inglés, that's very expensive, it's very cheap, I can buy it, it's affordable. Pues, cualquier expresión en inglés que ustedes tengan para expresar este tipo de opiniones sobre los precios. Y por último, ¿cómo va a pagar? Entonces, how are you going to pay? Are you going to pay with cash, con efectivo? Are you going to pay with credit card, con tarjeta de crédito? Are you going to pay with checks? ¿Vale? Con cheques, bueno, eso no es muy común acá, pero pues en los Estados Unidos, por ejemplo, puede uno pagar con cheques, ¿vale? Entonces, eso también pues existe. Acá no es muy común por lo que pues, acá pues es peligroso hacer los cheques. Entonces, mínimo 200 y 400 palabras, esa es la primera publicación. La segunda publicación es responderle, hacerle una pregunta, hacerle un comentario a sus compañeros relacionado con esa publicación que ellos hicieron inicial. ¿Listo? Entonces, ¿dónde es que ustedes hacen esa parte del foro? Van ahí a la plataforma y en la parte de abajo donde dice foro Let's Go Shopping, hacen su primera publicación añadiendo un nuevo tema de debate. ¿Listo? Entonces, se le oprimen ahí el botón verde, añadir un nuevo tema de debate, le ponen el asunto, le ponen su primera publicación y enviar al foro. Si quieren responderle a algún compañero, le dan clic a a la publicación del compañero, leen la publicación del compañero, miran de qué se trata. Acá también están las instrucciones de lo que tienen que hacer en inglés, pero las pueden ver y se las pueden ahí entender. Entonces, en la parte de abajo dice responder, ¿listo? Entonces, una vez responden, pues entonces ahí le hacen el comentario o le hacen la pregunta, ¿cierto? Y envían al foro. Y ahí les va a salir ese comentario. Si quieren editar, pues si ustedes se han dado cuenta, yo todavía no he calificado el foro Let's Go Shopping, lo voy a calificar a partir de mañana. Creo que ya hay algunos aprendices que ya han hecho las dos intervenciones, entonces por eso los voy a calificar de una vez. Entonces, responden a sus dos compañeros y si quieren responderle a más compañeros, pues mucho mejor aún. ¿Listo? Entonces, por ahora estos serían pues las evidencias que tendríamos para esta semana. Pues la evidencia para esta semana es el test. ¿Listo? Si ustedes quieren adelantarse a lo siguiente, pues entonces no está mal. Yo simplemente no tengo ningún problema con eso. Para este jueves tenemos la atención sincrónica. Ya saben que dependiendo del curso en el que están, ¿cierto? Si ustedes están en el curso, tengo en este momento 4 cursos de English Dashboard Level 3, ¿cierto? Si ustedes están en el 355-2152, la atención sincrónica es a las 9 de la mañana. Entonces, le dan clic ahí a la atención sincrónica el jueves 2 de julio a las 9 de la mañana y ahí pueden hacerme la pregunta que ustedes tengan en ese momento, el problema que ustedes tengan. Pues vamos a tratar de resolverlo entre los dos. Problemas técnicos como de internet y eso, obviamente yo no puedo hacer ese tipo de labores, pero pues problemas, por ejemplo, con alguna evidencia, yo sí les puedo colaborar. Básicamente, pues es un chat, ¿listo? Entonces, ustedes hacen su preguntita, enviar, y ahí yo les respondo. ¿Listo? Ese para el curso 355-2152, el 355-2153 sería de 10 a 11, el 355-2154 de 11 a 12 y el 355-2155 de 12 a 1. ¿Listo? Si no pueden asistir a alguna de esas, a la propia de ustedes, pueden asistir a cualquiera dándole foto a mi perfil y ahí van a encontrar los links para las otras cursos del English Dashboard Level 3. ¿Listo? Bueno, voy a hacer aquí una pequeña pausita mientras traigo algo de tomar. Listo. Entonces, para hoy tenemos nuestro primer componente formativo, Help Me Please, ayúdame por favor. Y según este componente formativo, el primer tema es indicar direcciones. Vamos a ver el primer tema que es pedir dirección. ¿Listo? Entonces, lo primero que necesitamos saber para las direcciones, pues son algunos
vocabularios de lugares. Entonces tenemos la oficina de correos, post office, banco, bank, hospital, hospital. Todas las palabras que comiencen con H en inglés se pronuncian como si comenzaran en J, ¿vale? Hospital. Eh, supermercado es supermarkets, ¿vale? Entonces en este caso vamos aquí acá. Supermercado es supermarket. Mercado, es decir, la plaza de mercado, es simplemente market. ¿Listo? Esa es la diferencia entre los dos. Pharmacy, farmacia, en el Reino Unido se le llama drugstore, ¿vale? Pero en los Estados Unidos es pharmacy. Drug en los Estados Unidos ha referido a las drogas, ¿vale? Pues cocaína, heroína, todo ese tipo de drogas. Entonces, por eso no es recomendable usar esta palabra en los Estados Unidos. En los Estados Unidos sería pharmacy. Hoy cogí el peor color que hay. ¿Listo? Pharmacy en los Estados Unidos, drugstore en el Reino Unido. ¿Listo? Library, biblioteca, pool, escuela, cinema, cine, restaurant, restaurante, parking lot, parqueadero, park, parque, museum, museo. Estos son algunos vocabularios de palabras. También están las preposiciones de lugar, que ya las vamos a ver más detenidamente más adelante, pero entonces acá las vamos a echar un pequeño ojito, un pequeño repaso. Next to, al lado de, between, entre o en medio de, opposite, frente a, in front of, delante de, behind, detrás de, on, sobre y under es debajo de. ¿Listo? Entonces vamos a explicar un poquito mejor lo que son las preposiciones del lugar. Para pedir direcciones, bueno, digamos que hay muchas formas de pedir direcciones, pero pues a veces cuando uno no habla inglés como primera lengua, siempre es bueno tener algunas frases memorizadas para tenerlas ahí en cualquier momento, ¿sí? En cualquier emergencia. Entonces, ustedes se van a dar cuenta a veces que muchas de las conversaciones en inglés, como no es la primera lengua de nosotros, no son conversaciones espontáneas. Hay muchas conversaciones que son repetitivas. Por ejemplo, cuando usted trabaja, ajá, o si usted trabaja en un restaurante como cajero o en un supermercado como cajero, se va a dar cuenta que usted repite la misma frase todo el día, todos los días, por un montón de veces. Y casi siempre son las mismas conversaciones. Entonces es muy posible, por ejemplo, que usted con unas simples frases o sabiendo inglés básico pueda desempeñarse como cajero o como mesero incluso, ¿cierto? En un restaurante. Entonces, digamos, en ese sentido, por eso es que es importante saber para qué usted necesita el inglés y eso le va a usted a determinar cuánto tiempo le va a tomar aprenderlo. Porque una cosa es aprender inglés para trabajar, ¿cierto? Y otra cosa es aprender inglés, por ejemplo, para ir a la universidad, ¿sí? Para estudiar en un país que habla inglés, estudiar en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia, ¿sí? Eso le va a tomar mucho más tiempo. Usted necesita eh, argumentar, necesita debatir, necesita escribir ensayos, entonces un inglés mucho más avanzado. Va a tomar más tiempo que, por ejemplo, tener el inglés para trabajar en restaurantes o así digamos lo que llaman allá low skill jobs, ¿sí? Que son los trabajos, pues, digamos, los trabajos que hacemos, pues, los que hacemos los inmigrantes, es básicamente los trabajos que hacemos los inmigrantes allá en ese tipo de país. Entonces, en ese sentido, pues uno puede aprender inglés en 6 meses, ¿sí? En 4 meses incluso o muy rápido, mejor dicho. Entonces, dependiendo, también es bueno determinar para qué necesita usted el inglés. El inglés para usted es una herramienta y usted tiene que saber para qué lo va a usar. ¿Sí? Si sea, lo va a usar para comunicarse de vez en cuando, tampoco es que necesite pues, eh, lle- aprender inglés técnico. Si es bueno, y a medida que usted pues vaya aprendiendo más inglés, va aprendiendo más vocabulario. Por darle un ejemplo, los verbos son un montón. Los verbos irregulares, por ejemplo, cuando ustedes los pasan a pasado, son 150 y la única manera de aprendérselos es memorizándoselos.
pero no hay necesidad de aprendérselos todos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, usted puede preguntarle al chat GPT o le puede preguntar, bueno, a la inteligencia artificial o le puede preguntar al Internet cuáles son los verbos más comunes y con esos 30, 50 verbos que usted se aprenda se va a defender. Y a medida que usted va aprendiendo más inglés, va aprendiendo más verbos, va aprendiendo más adverbios, va aprendiendo más vocabulario. Y usted se va a dar cuenta que hay vocabulario que usted aprende que usted nunca va a usar, incluso en un país que habla inglés. Entonces, es importante también tener en cuenta eso. Hay como palabras que en español que uno casi no usa. Entonces, es importante también tener en cuenta. Entonces, frases muy comunes para pedir direcciones. Disculpe, ¿cómo llego a tal lugar? Entonces, excuse me, how do I get to the hospital, por ejemplo? ¿Sí? Excuse me, how do I get to the park? Excuse me, how do I get to the restaurant? Excuse me, how do I get to the police station? Bueno, cualquier lugar que ustedes quieran poner. ¿Listo? Otra frase, ¿podría decirme dónde está tal lugar, digamos el hospital? Could you tell me where the hospital is? Could you tell me where the park is? Si es el parque. Could you tell me where the shopping center is? Si es un centro comercial. Could you tell me where the supermarket is? Si es un supermercado. Otra frase, puedes mostrarme el camino a tal lugar, al hospital, al centro comercial, al parque? Can you please show me the way to the hospital? Can you please show me the way to the park? Can you please show me the way to the library? Etcétera. ¿Cómo puedo llegar al hospital? ¿Cómo puedo llegar a la escuela? ¿Cómo puedo llegar al centro comercial? How can I get to the hospital? How can I get to the shopping center? How can I get to the school? ¿Está lejos el hospital de aquí? Is the hospital far from here? ¿Está lejos la librería de aquí o la biblioteca de aquí? Is the library far from here? Entonces, esas son frases que uno puede usar para pedir direcciones. Para dar direcciones, entonces si alguien te pregunta, entonces su merced puede decir, siga recto por, digamos, la calle 18, ¿sí? Puede decir algo. Entonces, go straight on 18th Street, ¿vale? Entonces, la calle 18, ¿cómo se diría? 18th Street, ¿cierto? 18th Street. Entonces, go straight on A Street. Ah, no, 18th Street. Entonces, siga recto por la calle 18, go straight on 18th Street. Gire a la izquierda, turn left. Gire a la derecha, turn right. En la próxima esquina, at the next corner. También puede decirlo en la próxima luz o en el próximo semáforo. Entonces, ¿cómo sería gire a la izquierda en el próximo semáforo? Entonces, turn left, ¿vale? Izquierda es left. Turn left at the next light. ¿Listo? Entonces, semáforo. Quieren usar semáforo en vez de esquina. Semáforo. Entonces sería la. Entonces, turn right at the next light significa gire a la derecha, ¿vale? Right, derecha, en el próximo semáforo. Está a unos, digamos, uno puede usar 20 metros, ¿cierto? Está a unos 20 metros por la calle. Is about 20 meters down the road. Nosotros casi no usamos metros, nosotros usamos lo que es cuadras, ¿sí? O manzanas. Entonces, digamos, está a 5 manzanas o a 5 cuadras por la calle. Is about 5 blocks. Esto entonces, ¿cómo se dice cuadra o cómo se dice manzana? Cuadra. Entonces, está a 5 cuadras, digamos, está a unas 5 cuadras por la calle. Entonces, cuadras se dice blocks. Entonces, 5 blocks down there. Entonces, está a unas 5 cuadras por la calle. Is about 5 blocks down the road. ¿Listo? Entonces, cuadras, blocks. Pase él a su izquierda.
digamos que left, ya saben que es izquierda, right, derecha. Entonces, pase el hospital a su izquierda, digamos. La referencia, cualquier referencia, nosotros usamos de referencia un lugar, ¿sí? Bueno, a veces hay gente que usa que hay cuando llegue a la casa que tiene un árbol, voltea a la izquierda, ¿sí? Entonces, digamos que el hospital. Pase el hospital a su izquierda. Entonces, pass the hospital on your left y ahí va a encontrar el lugar, ¿sí? Está al lado de, ¿cómo se dice? Ahí está al lado de, is next to. Está entre, is between, y está enfrente, is opposite de. Entonces, digamos que está al frente de la iglesia. ¿Listo? Entonces, iglesia está al frente, es decir, está al frente de la iglesia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se dice está frente de la iglesia? Se dice is opposite the church. ¿Listo? Entonces, iglesia, church. Está al frente de la iglesia, is opposite the church. También puedes decir, lo encontrará a su izquierda, you'll find it on your left, o lo encontrará a su derecha, you'll find it on your right. ¿Listo? Entonces, de nuevo, left, izquierda, right, derecha. Entonces, ¿cómo sería más o menos una interacción de lo que sería preguntar por una dirección? Excuse me, how do I get to the hospital? Discúlpeme, ¿cómo llego al hospital? Entonces, uno le puede responder, go along Maple Street, entonces siga por la calle Maple, ¿sí? Turn right on Main, voltee a la derecha en la principal, ¿vale? Main principal, and is on your left, y está a su izquierda. ¿Listo? Entonces, ahí lo que dice es, siga por la calle Maple, voltee a la derecha en la principal y está a su izquierda. ¿Listo? Entonces, go along Maple Street, turn right on Main, and is on your left. ¿Listo? Las palabras que terminan en LE se pronuncian como si terminaran en OL. ¿Listo? Apple, Maple, people, ¿vale? Otra forma, could you tell me where the police station is? Podrías decirme dónde queda la estación de policía. Entonces uno puede decirle, walk down Davis, baja por la Davis, ¿sí? O puedes decirle, walk down Davis Street, puedes bajar por la calle Davis. Cross Main, cruza la principal, is opposite the Italian restaurant, está al frente del restaurante italiano. Entonces, ¿qué dice ahí? Ahí dice, baja por la Davis, cruza la principal y está al frente del restaurante italiano. ¿Listo? Walk down Davis, cross Main, is opposite the Italian restaurant. Otra forma, por ejemplo, how can I get to the bookstore? ¿Cómo puedo llegar a la librería? Entonces, tú le puedes decir, go straight on Maple Street, ¿cierto? O go straight on Maple, sigue derecho en Maple, pass the Chinese restaurant, pasa el restaurante chino, and is next to the museum, y está al lado del museo. ¿Listo? Entonces, sigue derecho por la Maple, pasa el restaurante mexicano y está al lado del museo. ¿Vale? Entonces, go straight on Maple, pass the Chinese restaurant, is next to the museum. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente cómo sería un ejemplo de una interacción. Si quieres preguntarle si entendió, do you understand so far? ¿Entiendes hasta aquí? Should I repeat any part? ¿Repito alguna parte? Y pues la más normal, any question, alguna pregunta, esa es la más común. ¿Listo? Entonces, eso sería más o menos cómo pedir direcciones en inglés. ¿Listo? Entonces, vamos con el segundo tema, que son las preposiciones de lugar. Algo que pasa con las preposiciones de lugar y pasa con muchas cosas en inglés es que hay palabras que significan lo mismo, ¿cierto? Pero que significan lo mismo en español, pero hay una diferencia circunstancial entre las dos. ¿Listo? Pasa mucho en inglés.
Pasa con las preposiciones del lugar, pasa con las preposiciones del tiempo, pasan con muchas cosas. ¿Listo? Incluso hay palabras que tienen dos significados. ¿Listo? Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el verbo have, que es el verbo tener, ¿cierto? También se usa en el presente perfecto como habría. ¿Listo? Entonces, have puede ser tener o habría dependiendo del contexto, ¿cierto? Si está dentro de una frase como un verbo, pues es tener. Pero si está antes de un verbo, es un auxiliar y sería habría. Pero eso lo van a ver después. Pero pasa mucho en inglés que hay palabras que significan diferentes cosas o hay varias palabras que significan lo mismo en español, pero que tienen una diferencia circunstancial y pasa eso con las preposiciones del lugar. ¿Listo? Entonces, in significa dentro de, ¿vale? O adentro. Esta preposición se usa para indicar que algo está localizado dentro de un espacio cerrado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, the cat is in the box. El gato está en la caja. ¿Cuál es el espacio cerrado? La caja. ¿Listo? She lives in a house. Ella vive en una casa. El espacio cerrado sería la casa. ¿Listo? In, dentro de. Es decir, no hay ningún pierde. Above y on significan lo mismo. Significa sobre o encima de. ¿Cuál es la diferencia? Si se dan cuenta del gato, aquí está el gato en above y aquí está el gato en on. Ahí de pronto, si se pueden dar cuenta de la diferencia, gráficamente súper, pero ya la voy a explicar. Above significa encima de y se usa para describir que algo está en una posición más alta. ¿Listo? Entonces, the cat is above the box. El gato está encima de la caja. ¿Cuál es la particularidad? Above se usa cuando hay un espacio entre el objeto y, en este caso, el gato. ¿Listo? Entonces hay un espacio acá. ¿Sí? Hay un pequeño espacio. Está encima, sí, pero no está tocando, no está físicamente tocando la caja. ¿Listo? Mientras que con on, sí, el gato está literalmente o físicamente encima de la caja. Esto está apoyado, está tocándolo. Entonces, esa es la diferencia entre los dos y se van a dar cuenta que es la diferencia que pasa con muchas preposiciones de lugar. ¿Vale? El contacto, ¿cierto? Que están físicamente encima o debajo o al lado. Entonces, en este caso, encima, ¿cierto? Encima de está literalmente encima. The book is on the table. Es un ejemplo. El libro está en la mesa, ¿vale? Está encima de la mesa. Este caso, the cat is on the box. El gato está sobre la caja. Entonces podemos darnos cuenta que el gato en la imagen está literalmente encima de la caja. Mientras que con above tenemos un espacio. ¿Listo? Las dos es lo mismo, pero pues ahí está la diferencia. Pueden usar cualquiera de las dos y le van a entender. ¿Listo? Pero pues es importante tener en cuenta que hay una diferencia circunstancial, una diferencia teórica entre las dos. Una cosa es la teoría y otra la cosa es la práctica. ¿Sí? Hay muchas cosas teóricas en inglés y usted en la práctica se da cuenta, pues usted no se va a poner a pensar en todo eso. En ese momento usted no piensa en esas cosas. Entonces, puede usar cualquiera de las dos y le van a entender, pero es importante usarla bien en el contexto que es. O sea, una cosa es usar inglés y otra cosa es usarlo bien. ¿Sí? Entonces, es por eso que es bueno tener esa diferencia. Under pasa lo mismo con under y pasa lo mismo con below. ¿Listo? Pues hay una espacio. Under significa literalmente debajo de. Entonces, the cat is under the box. El gato está bajo la caja. Entonces, en este caso está literalmente tocando la caja. Mientras que below, vamos a ver aquí mejor el ejemplo, below hay un pequeño espacio entre los dos. Acá se nota más la diferencia. Entonces, la pelota está bajo la caja. Entonces, nos damos cuenta que la pelota acá está tocando la caja. Mientras que the ball is below the box, la pelota, entre la pelota y la caja hay una separación, hay un espacio. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre los dos, que es la misma que hay entre above y on. ¿Listo?
Ahora, between, yo les dije que significaba en medio de. Sí significa en medio de, pero es específicamente cuando algo está en medio de dos cosas, como lo está este gato en esta gráfica. Entonces, the cat is between the boxes. Entonces, el gato está acá y hay dos objetos. ¿Listo? En medio de. Importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque among también significa en medio de. ¿Listo? Among es lo mismo que between. Significa en medio de. La diferencia es que between en medio de dos cosas, among en medio de varias cosas. ¿Listo? Entonces digamos que acá, bueno, supongamos que esto no es un, no sé cómo se llamará esto, un fara, sino es un gato. Entonces, the cat is among the boxes. ¿Cierto? Debería uno poner acá. Entonces, the cat is among the boxes. Entonces, el gato está en medio de las cajas. ¿Listo? Entonces, the cat is among the boxes, el gato está en medio de las cajas, mientras que acá en medio de dos cajas. ¿Listo? También hay otra palabra que significa around. Around también significa en medio de. Si vemos la gráfica, pues ahí podemos ver la diferencia. Between en medio de dos cosas. Among en medio de varias, pero de manera desordenada. Y around en medio de varias, pero de manera ordenada. ¿Listo? De nuevo, pueden usar cualquiera de las tres y se les van a entender que algo está en medio de otras cosas. ¿Sí? Pero pues la teoría es esa. Tenemos besides y tenemos next to, que también significan lo mismo, que es al lado de, al lado de. La diferencia es que the cat is beside the box, el gato está literalmente al lado de la caja, es cierto, no hay ninguna separación, no hay ningún espacio entre el gato y la caja. Mientras que next to sí, hay un espacio entre la caja y el gato. Entonces, the cat is next to the box, el gato está al lado de la caja. ¿Listo? Importante tenerlo en cuenta. Near, near literalmente significa cerca de, ¿vale? En algunos libros ustedes van a encontrar que near, ¿cierto? Near es lo mismo que next to. Sí, es lo mismo que next to, pero es que también puede ser lo mismo que above, también puede ser lo mismo que under. ¿Listo? ¿Por qué? Porque near significa en español cerca de. ¿Listo? Cerca. Entonces, cerca de puede ser al lado, ¿cierto? Cerca de puede ser arriba, cerca de puede ser abajo, cerca de puede ser al frente y cerca de puede ser atrás. Por lo tanto, near puede reemplazar prácticamente cualquier proposición. ¿Listo? Entonces, the cat is near the box. El gato está cerca de la caja. ¿Vale? Far from es el antónimo que es lejos de. Entonces, digamos que acá hay un gato en vez de una pelota. Entonces, the cat is far from the box. El gato está lejos de la caja. ¿Listo? Far from, lejos, near, cerca. ¿Vale? Behind. Behind significa detrás de. Bueno, entonces, the cat is behind the box. El gato está detrás de la caja. Pero uno también puede ser near. Entonces, el gato está cerca de la caja. The cat is near the box. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes vean que near es lo mismo que next to, sí, pero no solamente. Es lo mismo que muchas cosas. In front of, que significa enfrente de, o opposites, que lo vimos en el componente formativo. A mí me parece que es más común usar in front of, o por lo menos para nosotros los que hablamos español, porque es más común. Nosotros no decimos, la iglesia está al opuesto del hospital. Nosotros decimos, la iglesia está enfrente del hospital. Entonces pueden usar cualquiera de las dos, pero por lo general yo uso esta, o el 98% de las veces yo uso
in front of. Entonces, the cat is in front of the box. El gato está enfrente de la caja. Y por último, at. Esta es una preposición especial porque at usted la va a usar para las cosas más específicas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando usted está hablando del tiempo, cada vez que usted menciona las horas, que es lo más específico en el tiempo, las horas siempre va a usar at. ¿Listo? Si usted está hablando de lugares, dependiendo del contexto, ¿cierto? Porque usted está hablando, por ejemplo, del universo, entonces lo más específico dentro del universo sería la Tierra. Si usted está hablando de la Tierra, pues lo más específico sería el continente. Si está hablando de un continente, pues un país, y el país una ciudad, de una ciudad sería un barrio, y un barrio sería un lugar específico en el barrio, ya sería la iglesia, sería el hospital, sería la librería. ¿Sí? Entonces, es dependiendo de la conversación. Pero at siempre lo van a usar ustedes para hablar de algo específico. En el tiempo, las horas, en los lugares, pues dependiendo de la conversación. Entonces, por ejemplo, they are waiting at the bus stop. Ellos están esperando en la estación de bus. La estación de bus es un lugar específico dentro de una ciudad. ¿Sí? Entonces, por eso se usa la preposición at. Entonces, esas serían las preposiciones de lugares. Luego de eso tenemos el tema de estructura gramatical. What are you doing? Eso es presente continuo. Entonces, presente continuo funciona de la misma manera que funciona el presente continuo en español. Entonces, el presente continuo, también conocido como presente progresivo, es usado en inglés para hablar de acciones o situaciones que están ocurriendo en el mismo momento en el que estoy hablando o que son situaciones temporales. También se usa para hablar de acciones futuras, aunque no es muy común. Para hablar de acciones futuras, pues uno usa futuro simple. O planes que ya se han pensado, que ya se han programado con anterioridad. Este tiempo es formado usando el presente, el verbo presente y agregando el verbo presente del verbo to be, del verbo zero estar. Entonces, recordemos que el verbo zero estar tiene tres auxiliares, ya lo voy a explicar un poquito más, y el presente participio. El presente participio es básicamente el verbo más ing. Entonces, por ejemplo, digamos el verbo jugar es igual a play en inglés. Entonces, si queremos ponerle en presente continuo, en presente progresivo, simplemente le agregamos ing y quedaría playing. ¿Listo? Entonces, algo importante que me gusta enseñar desde el principio es lo que se conoce como las estructuras gramaticales. Entonces, las estructuras gramaticales son las mismas que vamos a usar para todos los tiempos del inglés. ¿Listo? Entonces, para frases positivas o frases afirmativas, tenemos el sujeto, ¿cierto? Tenemos el auxiliar, tenemos el verbo y aunque aquí no está, también tenemos el complemento. ¿Listo? Entonces, sujeto. Pues ustedes ya saben que sujeto puede ser nombres propios, nombres comunes, pueden ser pronombres, ¿cierto? I, you, we, they, he, she, it. Puede ser cualquiera de esos. Y dependiendo del sujeto, pues usamos nuestro auxiliar, que en este caso es el verbo cero estar. ¿Listo? Entonces el verbo cero estar hay tres. El verbo to be. Vamos a hacer un pequeño recorder este es el primer nivel de inglés del SEM. Entonces el verbo to be, verbo cero estar, ser o estar en español. Entonces tenemos tres. Tenemos am, tenemos is y tenemos are. Am solamente se usa con I, con yo.
Entonces, I am significa yo soy, yo estoy. ¿Listo? Is se usa con lo que se conoce como la tercera persona. La tercera persona es él, he, ella, she, it, eso, y lo que son los nombres propios y los nombres comunes en singular. Nombres propios son los nombres de las personas, ciudades, etcétera. Nombres comunes son los nombres de las cosas o los animales. Entonces, si usted quiere decir, ¿cierto? Él es o ella es, entonces he is, she is, ¿cierto? Si quiere decir Pedro es o Pedro está, Pedro is. Si quiere decir el perro es o el perro está, entonces the dog is, ¿vale? Y are lo usamos con lo que se conocen como los plurales. Entonces, los plurales you, recuerden que you es usted y ustedes, entonces es plural. Tenemos we, que es nosotros y nosotras, plural, y tenemos they, que es ellos o ellas. ¿Listo? Entonces también plural. Entonces, si usted quiere decir usted es o usted está, you are, ¿cierto? Si usted quiere decir nosotros somos, nosotras estamos, we are, si usted quiere decir ellos son o ellas están de ella. ¿Listo? Entonces son los verbos ser o estar y estos son nuestros auxiliares. ¿Listo? Entonces dentro de la estructura gramatical va después del sujeto. Entonces dependiendo del sujeto. ¿Listo? Dependiendo del sujeto vamos a usar am, is o are. Y luego el presente participio que es el verbo más ing. ¿Por qué les digo que funciona de la misma manera que funciona el español? Pues nosotros en el español tenemos nuestro sujeto. Entonces, por ejemplo, vamos a usar la palabra I'm playing football right now. Yo estoy jugando fútbol ahora. ¿Sí? Entonces, ahí, no. Tenemos nuestro sujeto que es yo. Tenemos nuestro verbo auxiliar, verbo ser o estar, que es am, en este caso soy. Tenemos nuestro verbo en presente participio. En inglés le agregamos ing, en español le agregamos endo, ando, ¿cierto? Entonces, jugando, comiendo, corriendo, bailando, ¿vale? Endo, ando, le tenemos. Entonces, ing sería lo mismo que endo, ando en español. Entonces, yo estoy, perdón, el verbo cero está. Yo estoy jugando fútbol ahora. ¿Listo? Entonces funciona de la misma manera. Sujeto, sujeto, auxiliar, auxiliar, verbo en presente participio, verbo en presente participio y complemento. ¿Listo? Y complemento. Entonces acá tenemos nuestro complemento, acá tenemos nuestro verbo, vamos a ponerlo en verde, verbo en verde. Acá tenemos nuestro auxiliar que lo vamos a poner en amarillo, amarillo. Y acá tenemos nuestro sujeto que lo vamos a dejar ahí en negro. ¿Listo? Entonces, es básicamente la misma estructura en español y en inglés. I am playing football right now. Yo estoy jugando fútbol ahora. Esto es en cuanto a frases positivas. Frases negativas, entonces simplemente es poner el auxiliar en negativo. Y es la misma estructura. Sujeto, auxiliar en negativo, es decir, agregarle not, presente participio, verbo más ing y complemento. Complemento. Y funciona de la misma manera. Entonces, vamos a ponerlo en negativo. Ay, no, no es lo que yo sé. Bueno, ahora sí. I am not playing football
soccer, como lo quieran llamar. Bueno, soccer solo lo llaman los americanos y los australianos. El resto de la gente le llama fútbol. Yo no estoy jugando, jugando fútbol ahora. La misma estructura. Sujeto, sujeto, verbo ser, verbo to be en negativo, verbo ser o estar en negativo, verbo con ing, verbo con ando, es el presente participio y complemento. ¿Listo? Para preguntas, lo único que hay que hacer es poner el auxiliar de primeras. Entonces, ya sabemos que el auxiliar es am, is, are. Luego viene el sujeto, luego viene el verbo en ing y por último el complemento. Pues para la misma frase, lo único que tenemos que hacer para pasarla a pregunta es poner el primero el auxiliar. Entonces, am I playing football right now? Yo estoy jugando fútbol ahora, una pregunta existencial. Estoy jugando, una pregunta, no es una pregunta muy normal, ¿no? Pero pues para que sigamos la estructura que estamos haciendo, la vamos a hacer. Estoy jugando fútbol ahora, una pregunta existencial completamente. Am I playing football right now? Entonces va primero nuestro auxiliar, va primero nuestro auxiliar. Nosotros en español pues no usamos a veces los sujetos. En inglés es importante que siempre las frases lleven sujetos. Pues, nosotros podemos decir estoy jugando fútbol ahora y tiene sentido. En inglés no. En inglés es importante poner el sujeto. Yo estoy jugando fútbol ahora. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Eh, como se pueden dar cuenta, la misma estructura gramatical. Creo que lo expliqué en la sesión de introducción, pero muchas veces es una muy buena estrategia encontrar las equivalencias de lo que van aprendiendo en español para que su cerebro se acostumbre, porque cuando uno está traduciendo del inglés al español y del español al inglés, ¿cierto? Entonces, para el cerebro es más fácil cuando ya tú sabes cuáles son las equivalencias del español. Lo encuentra más rápido. ¿Sí? Es como una computadora. Usted organiza la información y y su computadora, que es su cerebro, la va a buscar más rápido. Entonces, por eso es que es bueno buscar esas equivalencias en el español. Entonces, ejemplos de cómo serían o cuándo se usa presente continuo. Lo más común, acciones que están ocurriendo ahora, en este preciso momento. Pues, por ejemplo, I am typing on my computer. Yo estoy escribiendo en mi computadora. Esto, escribiendo, bueno, hay dos formas de decir escribiendo. La una es write y la otra es type. ¿Cuál es la diferencia? Write, escribir a mano. ¿Sí? Type, escribir en un computador o en un celular. ¿Listo? Esa es la diferencia entre las dos. I am typing on my computer. Yo estoy escribiendo en mi computadora. She is watching a movie. Ella está viendo una película. They are playing soccer. Ellos están jugando fútbol. ¿Listo? Entonces le agregamos ing al verbo. Situaciones temporales. ¿Vale? Entonces, la primera, he's studying for his exam this week. Él está estudiando para sus exámenes esta semana. Esto es una situación temporal. La otra semana ya no va a estar estudiando para sus exámenes. We are learning about history in class. Nosotros estamos aprendiendo sobre historia en clase. ¿Listo? Entonces, ahora es la historia, perdón, ahora es la clase de historia. Después va a ser la clase de matemáticas. Luego va a ser la clase de inglés. ¿Listo? Entonces, una situación temporal. The company is working on a new project. La compañía está trabajando en un proyecto nuevo. ¿Listo? Una situación temporal. Y por último, lo que serían, digamos, frases a futuro o planes futuros.
También se puede usar el presente continuo, pero no es lo más común. Es, we are meeting for lunch tomorrow. Nosotros nos estamos encontrando, meeting, encontrando para nuestro almuerzo mañana o para el almuerzo mañana, ¿cierto? Lo más común es usar futuro continuo. Entonces, futuro continuo es de esta manera. We will meet for lunch tomorrow. Nosotros nos encontraremos para nuestro almuerzo mañana. En este caso, el auxiliar de futuro es will. Y es la misma estructura, ¿listo? La misma estructura gramatical. Sujeto, sujeto, auxiliar, auxiliar, verbo, verbo y complemento, complemento. Es la misma estructura que ustedes van a usar para todos los tiempos y yo siempre les recomiendo a todos que la tengan muy en cuenta, las estructuras gramaticales. ¿Listo? Sujeto, auxiliar, verbo, complemento es para frases positivas. Frases negativas, sujeto, auxiliar en negativo, verbo, complemento. Y para preguntas va primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo, luego el complemento. Todos los tiempos funcionan de esa manera. Lo único que cambia es el auxiliar y la conjugación del verbo. En este caso le agregamos ing. En presente simple se le agrega es o es o yes. En pasado de, ed y ed. ¿Sí? Entonces, esa es como digamos la diferencia entre los tiempos del inglés, el auxiliar y la conjugación del verbo. El resto es lo mismo. Entonces vamos a ver frases negativas o ejemplos de frases negativas, aunque he is not listening to music right now. Él no está escuchando música ahora. They are not playing video games at the moment. Ellos no están jugando videojuegos en el momento. She isn't studying English tonight. Ella no está estudiando inglés esta noche. ¿Listo? Entonces simplemente lo que hay que poner es el auxiliar en negativo. Recuerden las contracciones. Bueno, yo me imagino que ya se las saben, pero pues se las voy a recordar, las contracciones. Entonces vamos a ponerlas acá. Contracción del auxiliar, ¿no? En negativo. Entonces, is not, la contracción es is, isn't. Are not, la contracción es aren't. Y am not no tiene contracción. Vamos que la única que existe es la expresión ain't, pero es demasiado informal y no les recomiendo que la usen. Vamos que es más que todo usada en canciones de rap, música country y se usa mucho, por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos o en el sur del Reino Unido se usa, pero es demasiado informal. Entonces no es recomendable usar. ¿Listo? Eh, un tip también, un consejo, bueno, un tip. Todos los auxiliares se hacen de la misma manera. Entonces, todas las contracciones. Se escribe el auxiliar, le agrega N, apóstrofe y T. Entonces, el auxiliar N, apóstrofe T, el auxiliar N, apóstrofe T, el de do not, que es el de presente, ¿cierto? Entonces, el auxiliar N, apóstrofe T. El otro que es does not, el de presente simple, escribe el auxiliar N, apóstrofe T. ¿Listo? Entonces, todos los auxiliares se hacen de esa manera. Entonces, este sería nuestro tema de el presente continuo. Nos quedan dos temitas más. Vamos a ver lo que es there is y there are. Entonces, ¿qué es there? There es básicamente mm, entonces there es lo mismo que decir allá. Here es lo mismo que decir acá. Entonces, ustedes pueden, si no saben decir, si no saben usar here, simplemente lo pueden reemplazar con there y funciona de la misma manera. Entonces aquí vamos a explicar no solamente cómo se usa there is y there are, sino también
Here is y here are. ¿Listo? Entonces, allá es o allá está, aquí es, aquí está. Mientras que there are es para los plurales, es decir, allá son o allá están, acá son, acá están. ¿Listo? Entonces, there is se usa para cosas singulares. Entonces, por ejemplo, there is one book, allá hay un libro. ¿Listo? There are many places, allá hay muchos lugares. ¿Listo? Si tú estás cerca del libro, pues entonces vas a usar here, que es acá, ¿cierto? Entonces, here is one book, acá hay un libro, here are many places, acá hay muchos lugares. ¿Listo? Entonces, también lo pueden usar. There is para cosas singulares, más ejemplos. There is a book on the table, hay un libro sobre la mesa o allá hay un libro sobre la mesa. There is a bank next to the park, hay un banco al lado del parque o allá hay un banco al lado del parque. There is a teacher in the classroom, hay un profesor en el salón o allá hay un profesor en el salón. ¿Listo? Hay dos maneras de decirlo. Pueden decirlo directamente o pueden decir allá. Si van a usar here, que vuelvo y les repito, es acá, ¿cierto? Entonces, here is a book on the table. Acá hay un libro en la mesa. Acá hay un libro en la mesa. Here is a bank next to the park. Acá hay un banco al lado del parque. Y here is a teacher in the classroom. Acá hay un profesor en el salón. There are lo van a usar con los plurales. Entonces, there are 3 students in the classroom. Allá hay 3 estudiantes en el salón. Si quiero usar here, es decir, acá hay 3 estudiantes en el salón. There are 2 restaurants on this street. Allá hay 2 restaurantes en esta calle. Si estoy cerca, entonces acá, ¿cierto? Entonces, here are 2 restaurants on this street. Es decir, acá hay 2 restaurantes en esta calle. There are many chairs in this room, o in the room, perdón. Hay muchas sillas, allá hay muchas sillas en el cuarto. Y estoy en el cuarto, es decir, estoy cerca, entonces here. Y eso significaría acá hay muchas sillas en el cuarto. ¿Listo? Entonces el componente formativo solo les explica there is y there are, pero pues acá pueden ver que se usa de la misma manera tanto el there como el here. ¿Listo? Entonces ya saben que there es allá y here es acá. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan también muy en cuenta. Y por último, ya el último tema que tenemos que son las preguntas WH. De las preguntas WH, también debemos tener en cuenta la estructura de preguntas. Entonces, recuerden, la estructura de preguntas, ¿cuál es? Ah, bueno, acá la tengo acá en una diapositiva. La estructura de preguntas, pues vamos a hacer la introducción al tema. Preguntas WH, entonces también se conocen como preguntas de información. Son preguntas que se formulan utilizando palabras interrogativas en inglés. Se llaman WH porque la mayoría comienzan con WH. Entonces, por ejemplo, what, who, where, when, why, y la única que no comienza con WH, que es how, que significa cómo. ¿Listo? Entonces, what, qué, who, quién, where, dónde, when, cuándo, why, por qué y how, cómo. Hay más, ¿vale? Ya les voy a explicar cuáles otras hay. Está, por ejemplo, which, está, por ejemplo, whose, y está, por ejemplo, whom. ¿Listo? Ya les voy a explicar bien de cuáles, digamos, o cómo se usan más que todo. ¿Listo? Entonces, esas son las preguntas WH.
Tenemos nuestra estructura gramatical de preguntas. Entonces recordemos que las preguntas va primero el auxiliar, luego viene el sujeto, luego viene el verbo y por último el complemento. ¿Listo? Eso fue lo que expliqué ahorita en la anterior presentación. Esa es la estructura gramatical de pregunta. Entonces, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. ¿Dónde se agrega la pregunta WH? Al principio. ¿Listo? Entonces, vamos a ver diferentes ejemplos de preguntas WH dependiendo de el tiempo. Entonces, what. Entonces, se utiliza para obtener información específica sobre una cosa o una situación. Por ejemplo, what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Listo? Entonces, acá estamos usando el auxiliar, el verbo ser o estar. Vamos a usar, vamos a hacer una pregunta en presente simple. Entonces tenemos la pregunta WH, en este caso what. Luego tenemos el auxiliar de presente simple, es do o das, dependiendo del sujeto. Tenemos el sujeto en este caso vamos a usar you. Entonces en este caso el auxiliar sería do. Entonces, what do you make for dinner? Por ejemplo, sería la pregunta. ¿Qué haces tú para la cena? Entonces, dependiendo del tiempo en el que ustedes pregunten, cambia el auxiliar. Si fuera en pasado, entonces el auxiliar de pasado es did. ¿Qué hiciste para la cena? Si fuera para futuro, el auxiliar es will. What will you make for dinner? ¿Qué harás para la cena? ¿Listo? Funciona para cualquier tiempo. Es la misma estructura gramatical para todos los tiempos. Lo único que cambia es el auxiliar. ¿Listo? Bueno, ahora, what, se me iba a olvidar, y which, que es básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Digamos que a ti te preguntan, what is your favorite color? O which is your favorite color. Significa lo mismo. Las dos preguntas es lo mismo. Significa cuál es tu color favorito. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia entre las dos es que what se usa cuando hay opción libre. Entonces puede ser rojo, negro, azul, verde, amarillo, muchos colores. Mientras que which lo usa cuando hay opciones. Digamos que, por ejemplo, ah, digamos que tú vas a un lugar a comprar un carro y a ti te preguntan, which is your favorite color? Y solamente tienen rojo, tienen negro y tienen blanco. ¿Sí? Entonces, esas son las tres opciones. En ese caso, se usa which. Pero si tienes miles de opciones, muchas, todas, es libre, entonces se usa what. ¿Listo? Esa es la diferencia entre las dos. De nuevo, pueden usar cualquiera de las dos y se va a entender. ¿Listo? Se va a entender. Si tú preguntas, what is your favorite color? Which is your favorite color? ¿Sí? El gringo te va a entender cuál es tu color favorito y te va a decir my favorite color is yellow o red o blue. ¿Sí? Entonces, la teoría es una cosa, la práctica es otra. Pero pues es importante saber cuál es la diferencia entre las dos para poder usarlas bien. Who, ¿quién? Entonces, se utiliza para obtener información sobre una persona o un grupo de personas. Entonces, por ejemplo, who is coming to the party? ¿Quién vendrá a la fiesta o quién está viniendo a la fiesta? Tenemos where significa dónde. Entonces, por ejemplo, where is the nearest supermarket? ¿Dónde está el supermercado más cercano? Ustedes vieron adjetivos, si no estoy mal, en el segundo nivel o en el primer nivel. Entonces, ya saben que near es cerca. Si le agregan EST, más cerca. ¿Listo? Entonces, where is the nearest supermarket? ¿Dónde está el supermercado más cercano? Entonces, where, ¿dónde? When, ¿cuándo?
Se utiliza para obtener información sobre el tiempo o la fecha de un evento. Por ejemplo, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Why tiene una particularidad porque tienen que responder con esta palabra, que significa because. Entonces, why en español es por qué, nosotros lo hacemos separado. Se utiliza para obtener información sobre las razones o motivos detrás de algo. Entonces, por ejemplo, why do you choose that university? ¿Por qué eliges esa universidad? Nosotros decimos, ¿por qué eliges esa universidad? Porque es barata. Entonces nosotros damos esa respuesta particular. Cuando alguien pregunta por qué, nosotros decimos por qué tal cosa, ¿cierto? Para dar la razón utilizamos la palabra por qué. En inglés ese por qué se convierte en because. ¿Listo? Entonces, why do you choose that university? Because, porque it was cheaper, porque era más barata. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta. Tiene una contracción bastante usada que es cost. Entonces, en vez de decir because, cost, because it was cheaper. ¿Sí? Entonces, bastante común, sobre todo no, sobre todo no. En conversaciones es muy común. En escritos no la vayan a usar nunca. Pero, o bueno, a menos que sean mensajes de texto o escritos informales. Pero de resto no usarla para escritos. ¿Listo? En conversaciones sí es muy común. Entonces, why do you choose that university? ¿Por qué eliges esa universidad? Because it was cheaper. Because it was cheaper. Porque era más barato. Y por último, la única que no comienza con WH, que es how, significa cómo, se utiliza para obtener información sobre la manera o el método para hacer algo. How do you bake a cake? ¿Cómo se hornea un pastel? Entonces también hay otros. WH question, whom, que significa a quién, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, decimos whom do I ask that information? ¿A quién le pregunto esa información? Y también tenemos whose. Who significa de quién. Entonces, por ejemplo, who is this computer? ¿De quién es esta computadora? ¿Listo? Perdón. Who's this computer? ¿De quién es esta computadora? ¿Listo? Entonces, esos son los temas que teníamos para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta sobre el componente formativo o sobre las evidencias. Para que compartir la pantalla. Si hay alguna pregunta. Listo, entonces creo que no. Entonces voy a pausar aquí la grabación y recuerde que nos vemos entonces el próximo martes a las 5 de la tarde.